con toda aquella historia. Y luego estaba el artículo en la Constitución española, el 151, que era con mayores atribuciones y que correspondía, digamos, a las nacionalidades, porque en aquel tiempo se hablaba menos de comunidades y se hablaba más de regiones y nacionalidades que eran las que tenían lengua, bueno, eran las que habían luchado históricamente en la Constitución Nacional, que era Euskadi, Cataluña y el despunte de los gallegos, porque Andalucía no asumió, que también tenía una historia, pero que no asumió a menor nivel la lucha nacional. Entonces, para nosotros aquel debate fue una trampa. Y nosotros ni 143 ni 151. Autodeterminación. Esas fueron nuestras pancartas y nuestros lemas en la calle. Esa fue la decisión que cogimos. Hay quien nos achaca que nos equivocamos, que Canarias podía haber avanzado bastante más habiendo asumido el 151. Cuando uno mira para atrás, pues ve algunas cosas que se podían haber matizado, pero en aquel momento nuestro sentimiento no era entramparnos en ese debate, que habría que haberlo debatido más profundamente, porque ese debate, y creo que hay que hablar de los errores, nos impregnó tremendamente la gestión en el Ayuntamiento, la gestión en el Parlamento de Madrid, la gestión en aquellas instituciones donde entramos, donde teníamos presencia o donde gobernábamos. Y ese debate también se reflejó entre un sector de la Unión del Pueblo Canario que decía: hay que crear las condiciones objetivas para que se produzca la revolución y por lo tanto no hay que solucionar problemas, no hay que gestionar, no hay que cambiar o mejorar las condiciones de vida. No se trata de más escuelas, no es que hubiese una oposición radical a que hubiese más escuelas, porque nadie quería que nadie pasara hambre, o pasara hambre de comida, o de educación, de deporte, de sanidad, de enseñanza, pero había un sector más opuesto a la gestión y otro sector entre el que yo sufrí crítica y yo me encontraba, que éramos más partidarios de hacer gestión, sobre todo en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Las Palmas, o sea, de solucionar los problemas de los barrios y de mejorar las condiciones de vida y emplear mucho esfuerzo en eso. Pero ese debate, ese es el sentimiento que teníamos. No vamos a entrar en las trampas que nos quieren meter. Y ni 143, ni 151, ni Estatuto de Autonomía, sin autodeterminación. Bueno, quiero decirle una cosa, dos ideas. Hay que recuperar la historia. Ningún tiempo pasado ha sido mejor. Lo mejor está por venir. Ustedes a menos están pensando que ¿quién hubiera vivido en aquellos tiempos? ¿Quién hubiera participado? Bueno, a algunos de los que aquí estamos nos tocó. A ustedes les toca construir la historia. Y si nosotros, que éramos unos matados, pusimos en marcha, sin recursos de ninguna clase, con una represión acojonante, es verdad, con una circunstancia que pueden ayudar en un momento a un crecimiento de la conciencia, porque mientras más estiércol echan en un terreno, mejores plantas crecen. Eso es la agricultura, es la cultura de la vida, ¿no? Es verdad que nos pudo ayudar en algunas cosas, pero es verdad que el futuro político y el futuro de nuestro pueblo hoy está en la esperanza del futuro. Hay que ver la historia y hay que recordar y hay que rehabilitar y reponer en su sitio lo que se ha hecho, pero lo más importante es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer mañana políticamente en Canarias. Cómo organizarnos, cómo construir nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestra identidad y cómo seguir avanzando en el propio autogobierno de nuestro pueblo. Yo creo que eso, porque les vamos a seguir contando historias, y yo no lo voy a poder evitar, de contar la historia,
y sentimientos, pero no se olviden, no se anclen nunca en los pasados. Siempre tenemos que estar mirando en lo que cada uno de nosotros. Cuando Sergio decía que nos echábamos, que dormíamos 3 horas, que eso es verdad, que nos hacíamos los carteles, allí no teníamos las imprentas, hacíamos los carteles, todos los carteles, y llenábamos toda la ciudad. Y los carteles los hacíamos nosotros a mano, con blanco y negro. Miren las de horas que había que emplear. Todo eso es verdad, pero es verdad que hoy hay que utilizar las nuevas tecnologías, hay que utilizar los nuevos medios y todos los instrumentos que tengamos en nuestras manos antes de hacer el cartel, hoy meternos en internet o meternos donde tengamos que meternos para poder difundir las ideas, la conciencia y la lucha por la libertad y la democracia de nuestro pueblo, que sigue hoy tan vigente como en aquellos años. La segunda pregunta que planteamos es que ¿cuáles creen ustedes que han sido los factores que han influido en el hundimiento o desaparición de la Unión del Pueblo Canario? Pues nada, que nos quiten los bailados, tío, que ya está. Hicimos lo que pudimos, honradez y eso es todo. A ver, el compañero Martí cuando hablaba del 30 de mayo se olvidó otra cosa importante. El himno de Canarias es el arroz rojo. Y ustedes dirán, ¿qué bobería? No, eso no es ninguna bobería. Demuestra cuál es la expresión política de un himno nacional canario. Duérmete, mi niño, duérmete ahí. ¿Qué quiere decir? No, es que no, que parece una bobería, pero es que son otra de las cosas que vienen caracterizando los procesos políticos desde hace muchos años, ¿no? Y particularmente más agudizados últimamente. Bien, la pregunta que nos hacen es, ¿cuáles fueron los factores del hundimiento del proyecto político de Unión del Pueblo Canario? Es un tema súper complejísimo y que requeriría toda la maestría del compañero Agustín y varios historiadores más para analizarlo en profundidad. Ya dije antes que mi opinión personal, no desde el punto de vista histórico, sino político, es que las clases sociales que, digamos, participaban en esa enorme corriente eran fundamentalmente las clases trabajadoras, las clases en general. Bien ha dicho el compañero que donde más influencia teníamos era en los medios urbanos, y la pequeña burguesía también jugó un papel. La pequeña burguesía jugó su papel y bueno, incluso a niveles, por ejemplo, de imprenta, algunos que nos hacían los carteles gratis cuando podía, pues claro, estamos hablando de pequeños empresarios y tal. Bien, sentado esto, ¿cuáles son las clases sociales, grosso modo, que digamos estaban en esta enorme corriente porque la burguesía estaba contra nosotros? La burguesía canaria, no digamos ya de la oligarquía española que ya está. Entonces, dentro de esa corriente había, digamos, dentro de un PC, para decir grosso modo, esto no se me entienda como algo fijo, es una opinión, una buena pluma que hago, porque yo no me he estudiado el tema. Yo lo que digo es, digamos que grosso modo había dos corrientes. Dos corrientes, los buenos y los malos. O al revés, los malos y los buenos. En definitiva, había una corriente, digamos, que estaba más influenciada por el comunismo ortodoxo, de toda la vida, no sé qué. Tengo que decir, que aunque yo no estaba en esa corriente, a lo mejor yo estaba en medio. Yo fui prosoviético hasta que llegó el momento que dije se acabó. Por eso les di una idea de dónde venía uno. Esa era la corriente, digamos, comunista ortodoxa, marxista-leninista, etcétera, etcétera. Y luego estaban los independentistas. Y los independentistas estaban ahí también. Que era, digamos, el núcleo fundamental de Pueblo Canario Unido, que después, como explicó Paco antes, se integró para crear después un rollo más amplio, que era Pueblo Canario Unido, el Partido Republicano Federal, el Partido Testimonial, no sé si eran dos, que habían dos en una moto, y el Partido Socialista Histórico, también eran dos, tampoco hay que